Hola, Dios te bendiga. Espero en el Señor que estés bien. Este que te habla de este lado es el pastor Giovanni Guzmán. En esta mañana queremos empezar una serie de estudios bíblicos en el libro de los Salmos. Realmente toda la palabra de Dios es útil para enseñanza y el libro de los Salmos para mí es un lugar muy refugiador para mi espíritu, para mi alma. Y espero en el Señor que esta serie sea de bendición para ti. Vamos a empezar en el Salmo número 1. Son 6 versos en este Salmo. Y en estos 6 versos vamos a encontrar una bendición para nosotros que somos creyentes o cristianos. Y una condenación o un juicio para aquellos que no están bien con Dios. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios, te agradecemos la oportunidad poder entrar a tu palabra en este momento. Pedimos tu bendición y que podamos escuchar tu voz y que podamos sentir el consejo de tu palabra resaltar hacia nuestras mentes. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús bendigas este tiempo de estudio bíblico. Gracias, Señor. Amén. Bien. El Salmo 1, como les había dicho, tiene 6 versos y el verso 6 es para mí, en mi opinión, el verso clave. Entonces yo voy a subrayar ese verso porque es el verso clave del Salmo número 1, porque presenta una clave para entender este Salmo. Realmente el Salmo 1 es una comparación del camino del justo y el camino de los malos. Es como una comparación o un contraste entre la vida del cristiano y la vida del que no está en el Señor. Dice el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce cómo están aquellos que están viviendo en Cristo y aquellos que no están viviendo en Cristo. Pero para aquellos que están en Cristo y están viviendo o buscando una vida piadosa, una vida santa, una vida justa, para ellos hay una serie de bendiciones, hay unas bienaventuranzas, unas promesas que vamos a ver de los versos 1 al 3. Pero para los malos hay juicio garantizado. Para aquellos que no están bien con Dios o no están correctamente delante de Dios viviendo, para ellos hay juicio, hay condenación. Vamos a empezar entonces en el verso 1. El título dice, el justo y los pecadores. Versos 1 al 3 es la primera sección del Salmo y yo voy a dividir este Salmo así. Versos 1 al 3 es la primera sección. Y déjenme usar aquí este color. Versos 4 al 6 es la segunda sección. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Esa palabra bienaventurado allá, la voy a circular a ver si puedo. Bienaventurado, esa palabra bienaventurado en el hebreo es esher. Okay. Esa palabra esher aquí se traduce como bienaventurado, que tiene la implicación de que es felicidad, contentamiento, satisfacción. Es felicidad, como les había dicho, es una promesa y una bienaventuranza para esa persona viviendo una vida justa delante de Dios. Bienaventurado significa que estás supremamente feliz o estás contento, estás bendecido por Dios. Dese de cuenta que aquí no dice bienaventurado el rico, el educado, bienaventurado aquel que llegó a enriquecerse en su vida, sino dice
bienaventurado el varón. O sea, esta bienaventuranza, esta promesa es tan alcanzable por los pobres, los olvidados, los desconocidos, am, aquellos que quizás no tengan fama o no tengan renombre, pero sí están buscando una vida justa, una vida piadosa, una vida cristiana. Para ellos hay una bienaventuranza. Y aquí vamos a ver varias maneras en que esta persona vive. Eh, por, por esa razón es que recibe una bienaventuranza, porque así vive. No anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí vemos tres abstinaciones, si lo podemos decir así. Se está absteniendo esta persona justa, este cristiano, este creyente, se está absteniendo de no andar en los consejos de los malos, de no estar en camino de los pecadores y de no sentarse en la silla de los escarnecedores. O sea, el varón bienaventurado no hace estas cosas. Hay un camino que nosotros no tomamos y es el camino del mal, el camino de los pecadores. Lo que sí podemos aprender de esto es que quizás muchas personas dicen, pastor, pero será malo o incorrecto que yo comparta o viva o esté socializando con personas que no están en el Evangelio. Bueno, la realidad es que la Biblia no nos prohíbe el compartir con los demás. De hecho, la palabra del Señor nos invita a que seamos luz en medio de las tinieblas, a que a que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. En sí, nuestro Señor Jesucristo se sentó en la mesa con todos, justos y pecadores, con los que estuvieron verdaderamente detrás de su corazón y los que estuvieron detrás de sus manos. Pero el Señor Jesús dio el ejemplo de que no rechazaba a los demás, pero sí guardó su vida para no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores y no sentarse en sillas de escarnecedores. Los malos consejos acá, ese punto es bien importante porque los malos tienen consejo, pero el justo no va a andar con ese consejo. Nosotros tenemos el mejor consejo, que es la palabra del Señor. Y en esta implicación está hablando de personas que quizás sugieren de qué manera se debe vivir la vida o cómo podemos invertir quizás más dinero para seguir enriqueciéndonos. Realmente el consejo y el consejero se deja llevar por lo que ya está escrito. Tenemos el mejor consolador, que es el Espíritu Santo, y el mejor consejero. Y Él nos va a dar dirección y nos va a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cualquier mal consejo que nos den, que esté fuera de la voluntad de Dios, que nos aparte de la iglesia, que nos quite tiempo de nuestra intimidad o de congregarnos, todo eso son malos consejos. Quizás algunos preguntarán, pastor, ¿cómo yo sé que me están dando un mal consejo o un consejo que me lleve fuera de la voluntad de Dios? Bueno, primero que nada, ese consejo te va a ayudar, te va a acercar o te va a alejar de Dios. Segundo, ese consejo te va a apartar de tu iglesia o te va a acercar un poco más a la comunidad de tu iglesia. Y quizás otros puntos más que puedes considerar a través de la palabra del Señor. Realmente todo lo que te sugieran o te aconsejen te debe acercarte más a Dios, acercarte más al carácter de Cristo en tu vida, en tu casa y en tu trabajo. Y esos son buenos consejos. Todo lo demás son malos consejos. Entonces, lo que nos está enseñando la palabra es que debemos discernir el consejo de los malos. Y yo creo que eso es lo que fallamos muchas veces, que no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Deberíamos nosotros preguntarnos, ¿será un consejo bueno o será un consejo malo? Amén.
Y es bien interesante porque la palabra del Señor nos dice en el Salmo 119:24 que el justo sabe dónde hallar un consejo completamente piadoso. Es en los testimonios de Dios, en las palabras de Dios. Dice el Salmo 119:24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es el mejor consejero. Y los consejeros de Dios, los pastores y aquellos que aconsejan al pueblo del Señor, siempre van a traer la verdad de la palabra de Dios para ayudar a alguien que quiera escuchar el consejo divino. Luego dice que no estuvo en camino de pecadores, o sea, no tomó el camino de los que están en el mundo o de los que están fuera de Cristo. La palabra del Señor nos dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, nosotros como cristianos, como personas que estamos viviendo en Cristo, buscando seguir el camino correcto, no tenemos que tener miedo por tomar el camino más difícil, como se dice en el mundo. Hay una creencia de que si estás en Cristo se te hace la vida más difícil. Eh, y aunque eso tiene su realidad o su peso, en sí nosotros creemos que el ser humano no está viviendo si no está en Cristo. Por lo tanto, el que no está en Cristo no está en el camino correcto. El Salmo 16, verso 11, nos enseña que Él nos va a mostrar la senda de la vida. O sea, Él nos va a mostrar el camino correcto. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces nosotros como cristianos no caminamos en camino de pecadores. Póngase a pensar cuando Jesús dice que entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El Señor nos está enseñando que el camino fácil o la vida fácil, que es el camino de los pecadores, es un camino que nos lleva a la perdición, y muchos son los que toman ese camino. También la palabra del Señor nos enseña que hay caminos que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Dios tiene un camino y es un buen camino para seguir. También ese cristiano no se sienta en silla de escarnecedores. Esa palabra escarnecedores es clave aquí, eh, porque se refiere a una persona eh, que es orgullosa, una persona que siempre está criticando a los demás. Y el escarnecedor ama sentarse en la mesa para criticar al pueblo de Dios y las cosas de Dios. Nosotros como cristianos no nos vamos a sentar en esa silla. No nos vamos a sentar para juzgar, criticar, escarnecer a los demás, si puedo usar esa palabra correctamente, porque es fácil hacer eso, es fácil criticar a otras personas, es fácil porque hay muchas cosas que criticar, pero está mal, no es correcto, porque entonces nos estamos sentando en silla de escarnecedores. ¿Ok? Bien importante. Entonces nosotros deberíamos estar sintiéndonos completos de seguir a Jesucristo. Debemos ser sinceros con Él, y mostrarle nuestra verdadera vida, y, y no ridiculizar a los demás. Porque es importante que nosotros busquemos la buena edificación de los demás, y que cada palabra que salga de nuestra boca sea para la buena y necesaria edificación de los santos. Verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Eso quiere decir, está su satisfacción, está su provecho. La palabra de Dios le hace feliz, lo emociona, le da razón de vivir. Es algo importante para el justo, para el cristiano. Yo te voy a decir esto, si el placer personal es lo único que te hace feliz, entonces
tú estás viviendo una vida egocéntrica. Nosotros deberíamos buscar la ley de Jehová y encontrar en ella delicia, encontrar en ella placer. Me gusta mucho como Charles Spurgeon dice que el hombre debe tener algún deleite, algún placer supremo. Su corazón nunca estuvo destinado a ser un vacío, sino que está lleno de las mejores cosas. Si no está lleno de las mejores cosas, estará lleno de lo indigno y de lo que decepciona. Voy a repetir eso porque es importante. El hombre debe tener algún deleite o algún placer supremo. Su corazón nunca estuvo destinado para estar vacío. Si no está lleno de las mejores cosas, estará lleno de lo indigno y de lo que decepciona. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que te deleita? La frase, la ley de Jehová, acá que vemos, sabemos que eso se va a referir a la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué que meditarás en este libro de la ley de día y de noche, y harás todo lo que en él está escrito para que te vaya bien. Nosotros meditamos en la palabra del Señor, encontramos felicidad en la palabra del Señor, gozo, dirección, refugio, libertad. Encontramos la voz de Dios en la palabra del Señor. Entonces, nosotros meditamos en su ley de día y de noche. ¿Okay? Si tienes tiempo para todo lo demás, pero no tienes un tiempo para sentarte en tu mesa, en tu cama, para desconectarte de todas las distracciones y escuchar la ley de Dios o meditar en la ley de Dios, no te va a ir bien. No estás viviendo una vida cristiana como debes vivirla. Entonces deberíamos meditar en la palabra del Señor y no solo escucharla, no solo leerla, sino también meditar en la palabra del Señor. Y muchas personas carecen de meditar la palabra del Señor porque solo la leen y no hacen la práctica diaria de pensar en eso que leyeron o de pensar en ese mensaje que su pastor le predicó. Si se hubiera sentado y hubiera meditado y hubiera pensado, reflexionado en eso que escuchó o leyó, entonces estaría meditando en la ley de Dios. Si lo puedo poner así más simple, nosotros como cristianos solamente tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, o deberíamos tener solamente la palabra de Dios en nuestra mente, de día y de noche. Eso prácticamente cubre todo el día. Todo el día deberemos estar pensando, meditando y escuchando la palabra de Dios. Y así vamos a ser bendecidos. Claro, pastor, pero qué fácil se te hace si quizás tú no tienes todas las responsabilidades que yo tengo. Pues fíjate que no, nosotros debemos ser disciplinados, cristianos disciplinados, que sepamos escoger el tiempo, el momento para separar unos minutos, sea para hacer un devocional de 5 minutos, o para leer uno o dos salmos, pues deberíamos tomar esa oportunidad y deberíamos crecer en esa área de la meditación de la ley de Dios. Aquí está la bendición para ese cristiano que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y no se sentó en silla de escarnecedores y medita en la ley de Dios. Aquí está la bendición. Esta es la bendición para nosotros. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es nuestra bendición. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El Señor nos está prometiendo aquí que tendremos una vida espiritual llena de frutos, llena del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc.
Pero también el Señor nos está prometiendo su presencia. ¿Okay? Estas referencias aquí que vemos a las corrientes de las aguas se está refiriendo a su presencia. No solamente a su presencia, sino también a su palabra. Porque el Señor Jesucristo dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua vivas. También el apóstol Pablo dice que el Señor nos ha lavado por el lavamiento de su palabra en Efesios capítulo 5. Entonces, conectando todos esos versos con este versículo número 3, nosotros vamos a ser cristianos plantados, o sea, fundamentados, estables, árboles fuertes que tienen raíces profundas. Entonces, lo que el Señor está prometiendo es que la vida cristiana que vamos a llevar va a ser una de fortaleza y de estabilidad. Observen bien las palmas, que cuando vienen tormentas, huracanes, se mantienen firmes y fortalecidas, establecidas, porque tienen raíces profundas. Esa es la promesa que el Señor nos está haciendo. Vamos a ser árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. ¿Okay? Y eso se está refiriendo, como le dije, a la presencia del Señor, que vamos a estar cerca de la presencia del Señor. Tomo como referencia el Salmo 23, que dice que junto a corrientes de agua nos pastoreará. Y también dice que vamos a dar fruto en su tiempo. O sea, nosotros como cristianos damos el fruto del Espíritu. Mientras vayamos creciendo en Cristo, el fruto del Espíritu Santo, que es la vida de Cristo, que es el carácter de Cristo, va creciendo en nosotros. Y esto es bien importante porque Jesús habla en Juan capítulo 15 y dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Pero el que permanece en Él y Él en nosotros, vamos a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el Señor nos está enseñando que si queremos tener fruto del Espíritu Santo, si queremos ser pacientes, amorosos, benignos, llenos de paz, tener el sentido de paciencia y tener el sentido de mansedumbre en una situación, ser personas sabias, tener el carácter de Cristo, en fin, si queremos tener esos frutos, deberíamos permanecer en Él, permanecer en Él. Y eso implica ir detrás de su corazón, no solamente detrás de sus manos, y detrás de su corazón, buscar a Cristo en las Escrituras. Mi iglesia sabe, la iglesia que yo tengo el privilegio de servir y pastorear, sabe que yo aplico este Salmo capítulo 1 a Jesucristo. Él es el varón que no anduvo en consejo de malos. Él es el árbol que está plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Este salmo en sí habla de Jesucristo. Y eso es bíblico enseñar porque Juan capítulo 5, verso 39 nos enseña, el Señor dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando buscamos a Jesucristo en las Escrituras, verdaderamente vamos a cosechar fruto. No hay árboles estériles en el jardín de Dios. Repito, no hay árboles estériles en el jardín de Dios. Nosotros tenemos acceso a crecer, a tener frutos y tenemos acceso a florecer, pero es permanecidos en Cristo. Tenemos la promesa que nuestra hoja no va a caer. O sea, nosotros no, quizás vamos a tener temporadas de sequía o temporadas donde cosas van a morir, pero así como la primavera, el invierno, el verano viene, el otoño viene, así Dios permite o promete que nosotros veamos, volvamos a ver reverdecimiento y volvamos a ver nuestros frutos o los frutos que hemos dado en el Señor seguir creciendo. Todo lo que hace prosperará. Qué bonita promesa.
Y no es que nosotros tenemos buena suerte. Y no es que todo lo que hacemos nos va a ir rico, o vamos a ser ricos, mejor dicho, o vamos a estar cómodos. No, realmente esta prosperidad no se refiere a solamente bendiciones terrenales, sino se refiere a las espirituales. Porque las circunstancias difíciles son los que producen prosperidad espiritual. Bueno, ¿qué piensa de ese tiempo que hemos tenido de los versos 1 al 3? Es una gran bendición que hemos recibido en los versos 1 al 3, pero eh, el verso 4, 5, 6, pues el salmista cambia su manera de hablar y ahora se dirige a aquellos que no están en Cristo, a los malos, como aquí la palabra del Señor lo está indicando. Dice, no así los malos, que son como el viento, que son como el tamo que arrebata el viento. Wow, esto aquí es bien interesante. Déjeme explicarle bien lo que el salmista está enseñando acá. Recordemos que de los versos 1 al 3 es el camino de los justos. Versos 4, 5, 6 es el camino, déjame ponerlo aquí, el camino de los malos, o voy a poner inconversos. Y acá este es el camino de los justos, los cristianos. Voy a repetir eso, que los malos, los que no están en Cristo, son como el tamo que arrebata el viento. Esa palabra tamo es realmente, esto es un lenguaje ilustral que está usando el salmista aquí. Yo le voy a explicar lo que es el tamo. El tamo es la cáscara. Cuando tú pelas un grano y tú dejas solamente el grano y se muele como si fuese harina, ese grano es la semilla, ¿verdad? Es el fruto. Cuando tú pelas el grano, esa cáscara que queda suelta, ese es el tamo. Es la cáscara que es liviana, que si sopla un viento se la lleva. ¿Mm? Entonces el tamo es tan liviano que tú pudieras tener un puño digamos, de cáscaras juntas, pero es tan liviano que el viento se la lleva toda. Así de inestable son los caminos de los que no están en Cristo, que un día están, otro día no están. Es inservible, no hay sustancia. No sé si ustedes pueden entender lo que la palabra del Señor nos está enseñando, que el justo va a ser un árbol. El que no está en Cristo es un tamo, ni siquiera es un árbol. Es la sustancia que tenemos cuando estamos en Cristo, y la falta de sustancia, la falta de peso, la falta de estabilidad que tenemos cuando no estamos en Cristo. Por eso, si hay cristianos que van y vienen, que un día están en el Señor, otro día no están en el Señor, que no conocen bien discernir la voluntad de Dios para su vida, hay que verdaderamente preguntar si están en Cristo. Si están en Cristo. Porque si son como las olas del mar que van y vienen, entonces realmente pues no hay allí sustancia. Verso 5 dice, este es el juicio. Acá, versos 5. Esto aquí es el juicio. Escucha bien lo que dice.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, debido a que esos cristianos, esos no cristianos, no tienen peso, no tienen esa estabilidad delante de Dios, ni se van a parar. O sea, esto ya es un lenguaje ilustral. Está diciendo que van a estar hallados faltos en el día del juicio, que van a ser pesados en la balanza, pero no van a tener peso, no van a tener sustancia, no tendrán razón por estar de pie delante de Dios, sino que va a venir el viento del juicio y se los va a llevar como el tamo. No sé si ustedes recuerdan la vez que en el libro de Daniel, creo que está el capítulo 5, donde habla de que el rey Balsasar fue pesado en balanza y fue hallado falto, no tenía peso, no tenía sustancia. Y de la misma manera, los que no están en Cristo son pesados en balanza y son como el tamo, no tienen peso, no tienen sustancia. Y dice que no se van a levantar en la congregación de los justos. Ya esta parte de este verso ya es algo profético y futuro, porque está diciendo que cuando nosotros estemos en la Nueva Jerusalén, ellos no van a tener parte con nosotros, no van a pertenecer a nuestra congregación, porque insistieron en seguir siendo pecadores. Y terminamos con el verso 6. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué bonita manera de terminar el Salmo. Se resume todo en que Dios es quien conoce a todos, justos, o sea, cristianos, y malos, o sea, no cristianos. Espero en el Señor que este estudio te haya sido de bendición. Si fue así, por favor deja un like, un comentario, compártelo para que la palabra del Señor continúe fluyendo. Gracias por este tiempo que me han concedido de poder enseñarle la palabra, y será hasta la próxima. Dios te bendiga.